Buenas tardes, bienvenidos a la plataforma virtual del Instituto Cervantes de Manchester, a una nueva edición de conversaciones sobre literatura vasca contemporánea, coordinado por el profesor Gorka Mercero, y donde tenemos como invitada a la escritora Irati Elorrieta. Gracias a los dos por vuestro tiempo y por colaborar con nosotros en esta serie. Y ahora paso a comentarles una breve nota biográfica de ambos participantes. En primer lugar, tenemos a Gorka Mercero, que es titular de la Plaza de Lengua y Estudios Vascos de la Universidad de Liverpool. Ha publicado diversos artículos en euskera e inglés y un monográfico cuyo título traducido sería Visiones del mundo de la literatura vasca contemporánea, de la crisis de la modernidad a la promesa de la posidentidad. Actualmente trabaja en un proyecto que explora la aparente necesidad de que la defensa de la lengua y cultura vasca dejen de realizarse sobre la idea de nación y abrace otros modelos de comunidad. Por otro lado, nuestra invitada Irati Elorrieta es escritora en lengua vasca que ha destacado con novelas como Burbuilak o Neguno Argiak, creo que lo he pronunciado bien, que recibió el Premio Euskadi de Literatura en 2019. Además, también ha desarrollado su labor como traductora del alemán al euskera y ha colaborado como columnista en medios impresos. Termino recordando a los asistentes que pueden escuchar la charla en inglés, seleccionando la opción en Zoom, y que tras la misma se abrirá un turno de preguntas, así que podéis escribirlas en el chat o activar el micrófono y preguntar directamente. Sin más dilación, paso la palabra a Gorka. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Carlos, al Instituto Cervantes en Manchester por invitarnos una vez más, por seguir con esta serie y sobre todo a Irati por aceptar la invitación. Es que recasco, Irati. Arratsalde-on. Arratsalde-on, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ella está en Berlín, ¿eh? Y nosotros estamos aquí separados, repartidos por el norte de Inglaterra. Y bueno, Berlín va a ser uno de los ejes de la conversación. Al fin y al cabo, Irati, tú te mudaste a vivir a Berlín. Bueno, nos puedes contar un poco cómo fue el proceso, pero hacia los 20 años, ¿no? Y quería preguntarte si ese proceso fue el que más o menos también, digamos, que sirvió como un acicate para que empezaras a escribir o habías estado escribiendo antes. ¿Cómo fue este momento de tu vida, tus 20 años alrededor de esa edad? Pues sí, no tenía los 20 años cumplidos cuando vine a Berlín a cursar el tercer año de universidad con una beca Erasmus. Y bueno, ese año llené varios cuadernos con textos, con dibujos, ¿no? En los que apuntaba y anotaba pues ese torbellino de experiencias que estaba teniendo, experiencias nuevas en un sitio desconocido. Entonces, bueno, todo eso que me fascinaba, que me creaba preguntas, digamos que lo iba anotando en mis cuadernos, ¿no? Fue un año muy intenso en cuanto a impresiones y, bueno, pues desde descubrir, empezar a moverme en una ciudad que no conozco, ir conociendo la historia de esa ciudad, ir viendo cómo vive la gente. Y diría que esa experiencia pues, me marcó mucho y me cambió mucho. Y, bueno, yo, por ejemplo, he viajado poco. La gente que viaja, siempre escucho, pues, ¿no? Esos viajes suelen ser, no sé, experiencias muchas veces muy intensas en el contacto con lo desconocido, ¿no? El estar en un estado de querer entender, ¿no? Y para poder entender cómo activar todos los recursos que tienes. Y pues mi viaje se alargó. Vine para un año y se fue alargando. En los primeros años, como te digo, llené cuadernos con notas, con dibujos, pero fue más tarde cuando realmente me puse a escribir.
ya era la tercera vez que volví a Berlín, porque en un principio estuve yendo y viniendo, y la tercera vez que vine ya fue como la definitiva, y fue un verano como de un estado de excepción, como que se paró el tiempo y tomé la decisión de quedarme aquí. Y fue ese verano en el que casi de un tirón, pues escribí todos los relatos que forman parte de la primera novela. ¿Vale? Ujú. Burbujas, Burbullak, que la publicaste en 2008 en euskera y luego se tradujo al castellano y se publicó 3 años después, en 2011, pues con el título de Burbujas, ¿no? Y no sé, me llama la atención el título. En varios de los cuentos, de las narraciones que incluyes en el volumen, eh, bueno, se menciona la idea de las burbujas, la metáfora, y sí, me atrajo un poco la idea de la pregunta, o se me ocurrió la pregunta, según leía Burbujas, de por qué habías elegido ese título. Y si tenía que ver un poco con tus primeras sensaciones, con tus primeras experiencias en ese cambio del que nos hablabas, ¿no? Al irte a vivir a Berlín. No sé, recogía esa metáfora, parte de lo que experimentaste en esos años. Sí, la imagen de las burbujas tiene que ver con ese estado de ánimo en el que viví yo durante esos años de los 20 y pocos, ¿no? Y es curioso porque preguntar, o sea, mirándolo desde ahora ya, pues, ¿cuántos Mm, años? Soy mala en matemáticas, 15 años más tarde, no sé. Ahora, cuando hablamos de burbujas, igual nos viene otra cosa a la cabeza, ¿no? Porque es un poco como que ahora mismo, como si diferentes mundos eh, estuviesen existiendo en un mismo lugar, ¿no? Y mm, son mundos que están, digamos, existiendo a la vez, mejor o peor, yo creo que cada vez peor. Creo que esas burbujas de las que hablamos ahora ya no solo están una al lado de otra, sino cada vez más una en contra de la otra, ¿no? mm, Y digamos que en cada uno de estos mundos separados, pues se consumen fuentes de información diferente. ujú, Creo que eso tiene un impacto políticamente pues tremendo, ¿no? Creo que lleva cada vez más a una polarización que a mí mm, me preocupa mucho, porque creo que pone en cuestión la convivencia y cuando escribí Burbujas antes del 2008, si salió en el 2008, antes, yo no tenía conciencia de que eso fuese así. No sé si todavía no lo era, pero esta temática como de mundos paralelos existiendo en un espacio, yo no la percibía de la manera que está ahora, digamos, ¿no? ujú, Realmente las burbujas venían a ser una imagen bueno, de algo que flota, mm, algo que se mueve en el aire, mm, eh, que tiene una levedad y a la vez es algo muy vulnerable, algo que se puede romper en cualquier momento. mm, Pues los personajes de los relatos están en una época de su vida en los que pues, se sienten así un poco flotantes, mm, viéndose suavemente, están dentro de cada uno de su burbuja, pero no es una forma de estar encerrada, digamos, mm, mm, claustrofóbica, porque una burbuja, bueno, además de tener ese movimiento suave, pues es transparente, ¿no? mm, Y te permite ver a las otras burbujas. mm, Y mm, bueno, tienen algo de poder jugar, de poder soñar, ¿no? mm, Eh, algo infantil, ¿no? Es una época de la vida quizá de todavía mm, de no ser adulto, de permitirte mm, los sueños y no mm, preocuparte tanto por la seguridad y pues asumir que, bueno, que te puedes romper y tener todavía como
sí, como la certeza de que, bueno, pues ya volverás a subir, que no te vas a quedar ahí, ¿no? Mm, 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 sí, 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 yo había percibido algo parecido, una especie de, no voy a decir contradicción, pero eh, no sé, una doble perspectiva en la metáfora esta, porque burbujas, como dices tú, eh, vive en una burbuja, se suele decir, ¿no? sí, Entonces, claro, vivir en una burbuja lo entendemos como, bueno, pues vivir separado de los demás, casi incomunicado, ¿no? Y sin embargo, yo decía según leía, pero los personajes de estos cuentos lo que quieren precisamente es lo contrario, ¿no? Necesitan llegar a los otros, tener relaciones, amistades, amores. Pero yo creo que al final es lo que nos define y a los seres humanos, digamos, ¿no? Que tenemos esas dos tendencias, imagino. Así que, bueno, los temas que aparecen en los relatos de tu volumen Burbujas, de tu novela Burbujas. Em, bueno, los temas que aparecen en esos relatos también más o menos se reproducen en la novela de Guco Argia, Luces de invierno. Em, y me parece que es, bueno, da la impresión, sobre todo cuando lees los dos libros, ¿verdad? Que hay una especie de recurrencia a los mismos temas, ¿no? Em, pero claro, vas tratando una serie de temas, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Incluyendo como en cada relato, pues un nuevo aspecto quizá del tema, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con las relaciones personales, digamos, de distintos tipos, ¿no? Em, Entonces, sí, lo que me llamó la atención de todas maneras es que hay esta especie de recurrencia en los temas, en los motivos, incluso en los nombres de los personajes, que de relato en relato, sobre todo en el volumen de Burbujas, parece que aparecen en diversas ocasiones, en diversos relatos, sin que tengan que ser exactamente la misma persona. No se sabe muy bien si es la misma persona, es otra persona, porque a veces hay coincidencias en los detalles de los personajes, en sus nombres, en otro tipo de circunstancias, pero también hay diferencias, ¿no? De relato en relato. Entonces, a mí me produjo la sensación de que estabas escribiendo una especie de tema con variaciones, ¿verdad? Un tema con variaciones, como suele ser típico de algunos músicos clásicos, ¿no? Sobre todo. Entonces, te quería preguntar, ¿tú lo ves así? ¿Ves que, no sé, que tu literatura se enfoca en una serie de temas y que imagino que son no sé si llamarlas obsesiones, preocupaciones, asuntos que te interesan? ¿Tú cómo ves esta relación que tienes con estos temas que aparecen recurrentemente en tu trabajo? bueno, por citar primero estos temas que son tan recurrentes, ¿no? Por ejemplo, pues está el tema de la búsqueda de un lugar en el que poder ser, Mm, está el tema de la búsqueda de unas relaciones que, bueno, que te mm, hagan bien, mm, está el tema de cómo relacionarte con la mochila que traes encima, o sea, con tu historia. mm, Y bueno, yo pensaba que no era una persona obsesiva. mm. Tal no lo seas. No sé si se ha perdido No, la conexión. No. no estoy bien. O sea, estos son los temas que me rondan por la cabeza y que me llevan a escribir, ¿no? Y bueno, una de las obsesiones quizá más grandes, así como tema, son los momentos de intimidad, que Mm, es un poco cuando una burbuja quizá se junta mm, con otra burbuja, ¿no? mm, Y cómo se cuenta eso, en qué mm, momentos se ve eso, ¿no? En qué momentos se juntan esas burbujas cuando se separan.
mm, y sí, variaciones. mm, mm, De mm, esos momentos mágicos, de esos miedos mm, que tenemos en esos procesos de acercamiento, ¿no? Porque mm, nos sentimos, am, ¿cómo se dice? Mm, bueno, inseguros, ¿no? De que nos estemos implicando demasiado o de que mm, nos estemos implicando demasiado poco. Y mm, bueno, el intentarlo siempre, mm, encontrar ese momento de encuentro. mm, 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 ¿En qué eh, gestos? mm, ¿En qué ujú. palabras? Decías en un momento que creías que no eras una persona obsesiva y en ese momento se ha congelado un poco la, la conexión. ¿Eres o no lo eres? Uf. Bueno, yo tengo un padre obsesivo y un hijo obsesivo. Ah, vale. Yo pensaba que eso no pasaba por mí, Ya. que algo de obsesiva tengo, porque Ah, si no, seguramente no escribiría. ujú, La escritura tiene que ver con la obsesión, con unos temas que, como tú dices, ujú, van variando. De ujú, música no tengo ni idea, mm. así que no puedo decir que imite estructuras musicales porque no las conozco, soy totalmente inculta en cuestiones de música. No, pero es una técnica sobre todo que aparece en el volumen burbujas, ¿no? Eh, ya, no sé si la voy a describir muy bien, pero he intentado hacerlo antes. De relato en relato, el lector va dándose cuenta de que hay personajes o nombres de personajes que aparecen repetidamente, pero a veces da la impresión de no ser exactamente el mismo personaje, sino una especie de variación del anterior, o es el personaje, pero en otro momento de su vida y tiene otras relaciones, o no sé, distintas cosas así. Y es muy sugestiva la técnica. No sé si la has descubierto tú misma, pero sí, te hace, como lector, te hace referirte a los, a los, a las narraciones anteriores que acabas de leer y también te hace, bueno, poco activa tu imaginación porque te hace pensar, bueno, ¿es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Qué le está pasando ahora? ¿Es que ha evolucionado? No sé, te hace pensar en la historia, involucrarte con ella de una manera más activa. Yo diría, esta técnica me ha gustado mucho, digamos, lo de el tema con variaciones, ¿verdad? Bueno, te voy a pedir que durante la charla nos vamos a, ya te lo he pedido antes por email, que nos hicieras algunas lecturas breves de tu trabajo, pero antes de eso, comentar y seguiremos hablando de esto, algo que ya ha salido y es que al final el tema, yo diría, es mi impresión, no sé si estás de acuerdo, pero creo que ya lo has más o menos mencionado, que el tema de tu literatura, bueno, son las relaciones personales, ¿no? Hablabas de intimidad. Ujú. Y sí, muchos momentos de intimidad en esas relaciones, pero también hay, hay historias que tienen que ver con relaciones un poco más, no sé, más allá de la intimidad, no sé, un poco más, quizá comunitarias incluso, ¿no? De grupos de amigos, por ejemplo, o incluso de relaciones a nivel de comunidad de vecinos, etcétera, ¿no? Así que sí, iremos hablando de estas cosas un poco más tarde, pero si te parece, nos puedes leer un primer fragmento de tu trabajo. Sí, quizá una Mm, cuestión para los que nos estén escuchando en el canal en inglés. El fragmento que voy a leer lo voy a leer en castellano y pues que tienen la posibilidad de, en este momento, cambiar de canal para escuchar la lectura. He escogido para empezar pues el comienzo de Luces de invierno, ujú, que es cuando, bueno, la protagonista, Agnès, llega a Berlín. mm, Y, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. El capítulo se llama Marta encuentra un sitio para Agnès. Ya el primer día, voces extrañas llenaron el piso. En una habitación roja,
un balcón que daba a la calle y en la cocina una ventana que miraba hacia el patio. Las voces extrañas lo llenaron todo, a pesar de que habían mantenido abiertas de par en par la puerta del balcón y la ventana de la cocina toda la semana. Cuando Marta ayudó a Agnès a preparar el piso de Berlín, los secretos guardados en sus rincones empezaron a hablar. Llevaron en el coche de Martín la moqueta mugrienta y el armario de la cocina hecho trizas al punto de reciclaje. Limpiaron las ventanas, rasparon la porquería acumulada en las hendiduras de las puertas y frotaron con fuerza la costra negra pegada a las baldosas. Quitaron el papel de la pared, que en algunas zonas tenía varias capas, y debajo apareció una larga carta, Mein liebes Mädchen. Estaba escrita a lápiz, directamente sobre la pared y parecía ir dirigida a una chica. Las líneas torcidas ocupaban todo el ancho de la pared. Du hast dich wohl dafür entschieden, in Polen zu bleiben. Iba dirigida a alguien que, en lugar de estar en casa como se esperaba, había decidido permanecer en Polonia. A la decepción le seguía una confesión de culpa, y eso convertía inmediatamente a la chica en mujer. Era el arrepentimiento de alguien que en los últimos meses no había conseguido ser el marido perfecto, den perfecten Mann, que había estado terriblemente ocupado y bla, 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 el rollo de siempre, la excusa perfecta para no dar ya tantos besos como antes. Y de pronto, so einsam ohne dich. El pánico a la soledad, el miedo a ser abandonado. Un te quiero de esos que se dicen demasiado tarde en la pared de la casa que Marta había encontrado en Berlín para Agnès, que llevaba mucho tiempo sin decirlo, pero que su Ich liebe dich era de verdad. Marta y Agnès leyeron poco a poco la carta, a medida que iban arrancando de la pared las tiras de papel rojo. Muchas gracias, Irati. Bueno, ahora habrá que recordar a quienes se hayan pasado al canal castellano que pueden volver al inglés. Sí, una de las cosas que a mí me gusta de tu trabajo es que, bueno, en muy poca extensión, pues ya vas tocando diferentes cosas y hay mucha densidad, digamos. Por ejemplo, en este pasaje que nos lees, una de las cosas que me llama la atención de tus historias es que hay mucho lo que se dice en inglés DIY, bricolaje. La gente hace mucho bricolaje, ¿verdad? O sea, y eso es algo que me hace pensar, joder, en este, no sé, se le suele llamar sistema neoliberal, capitalismo neoliberal, y ahora parece que todo el mundo tiene que, bueno, el que tiene la capacidad, pues tiene que, bueno, pues deberíamos intentar ser capaces de contratar todos los servicios que necesitamos y que nos los hagan otros, ¿no? Y a mí me gusta mucho que hay una especie en tu trabajo, una especie de reclamación de hagamos las cosas nosotros, ¿verdad? Eso me gusta mucho y eso aparece bastante y en este tema, en la iniciación, en el inicio de la novela también. Y luego hay otra cosa que en este pequeño pasaje que nos has leído, aparece tu gusto por la historia, ¿verdad? Porque eso parece bastante evidente. En la versión original en euskera, por lo menos, incluyes en la novela Neguko Argia, Luces de invierno, al final una especie de bibliografía, una bibliografía al final, sí, de diversos ensayos y novelas que habías ido leyendo según escribías, ¿verdad? Tu propio trabajo, Luces de invierno. Y en esa bibliografía hay un montón de referencias al asunto de la comuna en París, ¿verdad? Del siglo XIX, que también en la novela, bueno, es tratado el tema no muy profundamente, pero aparece. O sea, tu gusto por la historia. Y en este pasaje que nos has leído es esto también, ¿no? Es esa idea de estamos conectados con los que estuvieron antes que nosotros. Y esto ocurre en el piso, ¿verdad? En el piso al que se muda Agnès y encuentran que alguien ha dejado una inscripción un texto, ¿no? En la pared. Y no sé si es que pelan el papel y aparece, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, ya digo que hay varias cosas ahí que ya en un pasaje así tan
tan corto como el que nos has leído ya van apareciendo, y sobre todo también el de las relaciones personales, ¿no? Bueno, no sé si tienes algún comentario respecto a estas cosas que he soltado así de repente, pero... Bueno, creo que efectivamente la imagen del comienzo, donde hay una pared en el que los habitantes anteriores del piso han puesto papeles y los han pintado, y Mm, ellas llegan, quitan esas capas, que mm, son capas de tiempo al final, ¿no? Y mm, se hace visible otra capa de tiempo, de una historia previa. mm, mm, Y, y sí, eso es un motivo también recurrente en la novela, mm, ¿no? Como los diferentes tiempos conviven en un lugar. Antes mm, hablábamos de diferentes mundos conviviendo en un espacio, pero hay diferentes tiempos también. mm, mm. Ya, eso es otra cosa que también a mí, pues, yo diría que me emociona, ¿no? Esa sensibilidad que tienes por la historia, más que por los relatos históricos, por la historia escrita como historia, más por la idea de, bueno, estamos conectados con la gente que estuvo antes, ¿verdad? Porque como decías al principio, vivimos en un momento en el que parece que las conexiones son difíciles, no ya las históricas, sino las actuales entre nosotros, ¿verdad? Em, sí, y bueno, volviendo un poco al tema de las relaciones personales y tal. Sí, el epígrafe, precisamente antes del pasarte que nos has leído, del pasaje que nos has leído en la novela, hay un epígrafe de una cita de Karl Marx y dice: las ventanas son para una casa lo que los cinco sentidos para la cabeza. O sea, esta idea de apertura al mundo, y yo creo que es también lo que marca tu literatura, en el sentido de que la temática es precisamente, pues, esa necesidad que tenemos todos de apertura, ¿no? De apertura al mundo, que al final el mundo son las personas, yo diría. Es lo que parece que tú exploras en tus trabajos, ¿no? Esa apertura, ¿cómo la hacemos, no? Bueno, una de las lecturas, ¿no?, que citabas que pongo en la bibliografía es efectivamente no sé, creo que en castellano es el 18 Brumario de Marx. Son Mm, lecturas que, bueno, eh, yo cuando leo, como las obsesiones que tengo en la cabeza son las mías, luego mm, pongo del texto aquello que resuena con lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y cuando leí esto de que las ventanas de una casa eran como los sentidos, pues veía que resonaba mucho con toda la temática del libro. Karl Marx explicaba cómo los franceses pagaban impuestos por las ventanas que tenía una vivienda. Entonces explica cómo, pues, los campesinos más pobres vivían, digamos, en cobertizos sin ventanas, ¿no? mm, Claro, pues un espacio sin ventanas es un sitio oscuro, mm, es el aislamiento total, ¿no? mm, mm, Es, mm, pues sí, así no somos. mm, mm, Necesitamos esas ventanas que nos permiten mm, el mundo entre y que nos permiten comunicarnos con el mundo mm, y entablar mm, una conversación con otra gente, contarnos historias y mm. No, pero lo que yo creo, es mi lectura, claro, de tu trabajo, pero lo que a mí me resulta muy, eh, no voy a decir evidente, pero muy, porque quizá otros no lo perciban así, pero muy marcado, yo diría, en tu trabajo es esa idea de que nuestra vida es el relacionarnos con los demás. La vida está ahí, eso es lo que vale la pena, y no otras cosas que podamos estar persiguiendo, ¿verdad? Y entonces ahí entran relaciones de amistad, por ejemplo, ¿no? No sé. Como por ejemplo la de las dos personajes, yo diría que las dos principales personajes de la novela Luces de invierno, Agnès y Marta, y bueno, es la relación que mantienen entre ellas, que no es siempre fácil, tienen también momentos de conflicto o de falta de entendimiento, pero bueno, en general es una relación, pues a mí me parece muy modélica casi, ¿no? De amistad.
cómo se ayudan, cómo se buscan, cómo se ayudan sobre todo, también cómo se buscan, cómo saben reconciliarse después de enfadarse, que no es fácil. Y bueno, no sé si quieres hablarnos un poco de esta historia y de la importancia que dentro de las relaciones personales tienen las relaciones de amistad. En la vida, me imagino, pero en tu trabajo también. Sí, como dices, la relación de amistad de estas dos mujeres, ¿no? De Agnès Mm, y Marta, es digamos, lo que vertebra la novela. mm, Podía, no sé, una forma, digamos, clásica de hacer una novela sería contar la historia de una familia o contar la historia de una relación amorosa. Yo quería contar la historia de una amistad entre dos mm, mujeres, que son pues Agnès y Barca, y son dos mujeres que se conocen en París primero, mm, comparten piso en París durante un tiempo. Es un tiempo que para Agnès es difícil y digamos que Marta un poco la salva, ¿no? Eh, mm, en esa época que viven juntas. Luego Marta se queda embarazada de un berlinés que se llama Martin, y cuando se queda embarazada se va a vivir a Berlín. Y como Marta es lo único importante que Agnès tiene en París, pues unos meses más tarde decide mudarse también a Berlín y vivirá sola en este piso que la ha encontrado Marta, ¿no? Entonces están las dos amigas, las dos pues en un proceso de tomar tierra en esta ciudad, de desenvolverse en un entorno nuevo. Eso es algo que lo hacen de forma paralela, pero a la vez cada una te está viviendo, digamos, unas cosas, una aparte de la otra, ¿no? O sea, Marta, por ejemplo, que he dicho que está embarazada, está en una relación bastante tóxica con mm, Marta, y Agnès, por otro lado, eh, empieza a conversar con el fantasma de Esteban. mm, Eh, eh, Esteban es alguien que no sabemos si ha muerto en un accidente o si se ha matado, y le aparece en la cocina mm, Berlín. Entonces empiezan a conversar y dejan la conversación, la reanudan. Y bueno, quizá la novela que tiene muchos personajes y es muy coral, sí mm, que está vertebrada por estas dos historias, ¿no? Por un lado, la historia de amistad que tienen Agnès y Marta, y por otro lado, pues estas conversaciones con el fantasma de Esteban, que llevan a Agnès a un proceso bueno, de cuestionarse la forma en la que ella había entendido ciertas cosas que le habían pasado, ¿no? mm, Esteban le obliga a ver las cosas de otra perspectiva y quizá a contarse las cosas de otra manera. mm, Las mm, dos historias son las que vertebran un poco la novela. mm. Sí, y son posiblemente pues, los ejemplos más importantes de otras historias que también eh, se mencionan en la novela, algunas más extensivamente que otras, pero que tienen que ver con principalmente relaciones de amistad y relaciones de pareja. Entonces, las relaciones de pareja y las de amistad. Eh, a mí me llama la atención que a mí me parece que hay un contraste fuerte. A mí me parece que las relaciones de amistad, con todo lo difíciles que puedan ser en ocasiones, eh, bueno, aparecen en tu novela y en tus cuentos también, ¿no? En los dos libros, quiero decir. Eh, bueno, bueno, desde un punto de vista mucho más positivo. O sea, da la impresión de que es algo que merece la pena, realmente, ¿no? Tener amigos. Lo de la pareja no está tan claro. Lo de la pareja no está tan claro porque hay muchas relaciones de pareja en tus trabajos y algunas parece que merecen la pena, pero son las menos. La mayoría son
bastante tóxicas y no parecen traer mucha cosa buena sobre todo a las mujeres, habría que decir. Así que, no sé, ¿tú eres consciente de esta especie de contraste? ¿No? Porque al final la relación de pareja también podría ser una manera de conseguir o sea, es una manera de conseguir esa intimidad de la que hablabas antes, como la relación de amistad también lo es. Quizás sean distintas, pero también tienen muchos puntos en común. Y sin embargo, en tus escritos parece que hay un contraste muy fuerte entre unas y otras, ¿no? No sé si lo ves así o no. No sé. Bueno, yo lo que veo es que cuento un tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Que, digamos, ponen en cuestión eh, lo que impone un modelo de sociedad. Ujú, No creo que, bueno, mi objetivo por lo menos no es tanto poner en cuestión el modelo de pareja o el modelo de familia, que creo que ya se hace bastante. mm, Yo creo que el modelo que cuestionan el tipo de relaciones que planteo, el tipo de relaciones de amistad que planteo, es un modelo que pone en el centro el trabajo remunerado. Creo que en el modelo de sociedad que vivimos eso es lo que está en el centro. ujú, Entonces yo digo, bueno, pongamos en el centro las relaciones de personas y vamos a ver qué pasa, ¿no? ujú, ujú, Es verdad que, como tú dices, las relaciones, digamos, amorosas que cuento no funcionan bien, ¿no? mm, Como ya he dicho, Marta está en una relación bastante tóxica. También Agnès venía de una mm, relación del estilo antes de irse a vivir con Marta en París. Eh, También de la relación que he citado, la otra, Agnès y Esteban, pues es dolorosa porque digamos que está llena de desencuentros, de mm, malentendidos, bueno, de no conseguir encontrarse. También hay otro personaje del que todavía no hemos hablado, es Swan, es un mm, vietnamita que vino a Berlín de niño. Y, por ejemplo, este es un hombre que tiene la idea de tener una relación de pareja, digamos, platónica, ¿no? Sin relaciones sexuales y tener el sexo fuera de la pareja. Bueno, yo tengo mi esperanza, por ejemplo, en dos personajes que cuento cómo se conocen. Son Lasse, que es danés, y Emiko, que es japonesa. Yo solo cuento ujú, cómo se conocen. mm, A mí tengo la esperanza de que quizás sea una relación que pueda funcionar. Y si mm, funcionase, sería una relación más de poner en esa red de relaciones de amistad en el centro. mm, mm. Sí, eh, sí me ha gustado cuando has incidido al principio de la respuesta en que lo que escribes es sobre relaciones o sobre personas que buscan relaciones que no estén centradas en o que no, buscan que sus vidas no estén centradas en el asunto del trabajo remunerado. O sea, que no sea el trabajo lo que vertebra sus vidas, sino las relaciones personales. Esto yo creo que también que lo reflejas muy bien en tus trabajos. Y es un poco el ambiente que tú pareces saber, no sé, da la impresión al leer tu literatura que es la experiencia que has tenido de Berlín, ¿no? Parece que es un lugar en el que tú has encontrado a gente también, pues algunos que vivían, por ejemplo, en Lasse, por ejemplo, vive en una especie de bloque de viviendas ocupadas, ¿no? Por ejemplo, es gente que, que no se preocupa tanto, que no tiene tanta intención, no tiene tanto la intención de triunfar profesionalmente o económicamente, digamos, de ganar, de hacer dinero. No tienen tanta esa, esa intención como vivir con los demás, pues, compartir experiencias, ¿no? Y cuidarse unos a otros y ayudarse unos a otros, ¿no? Parece que eso es la comunidad de gente que tú estás describiendo en Berlín. La mayoría de ellos son un poco así y lo has descrito muy bien, me parece a mí. Em,
No sé si tienes algún comentario sobre esto o... Bueno, diría que, digamos que ese núcleo, ¿no? Mm, De gente que va más allá de la relación de pareja, de una mm, relación familiar. Es cada vez más importante porque hay mucha gente que vive sola, mm, ciudades por lo menos, ¿no? Vive sola pues porque no tiene pareja, porque no quiere tenerla, porque no tiene familia que viva en el lugar, ¿no? Y, y bueno, Añés está por primera vez en una situación así, de estar viviendo sola, pero los otros personajes eh, ya lo conocen y son muy conscientes de lo necesario que es tener esa gente que sí, que crea una red de cuidado, como dices, ¿no? Y bueno, pues se ayudan a renovar una casa, se ayudan a hacer una mudanza, le cocinan a alguien cuando está enfermo, se escuchan cuando uno lo necesita. Y bueno, son todo tipo de prácticas que necesitan tiempo, mm, o que no tenemos si estamos ocupados trabajando, ¿no? mm, mm. Sí. Seguiremos charlando de este tema, creo, pero te pediría otro fragmento de tu trabajo, si puede ser. Y entonces recordar a la audiencia que si quieren volver al canal en castellano para escuchar. Ah, bueno, voy a leer un fragmento en el que eh, Marta y Añés, después de haber estado juntas en el mercadillo un domingo, están dando un paseo, que es algo que Ujú, hacen, sean juntas y charlan. Entonces, bueno, pues un fragmento en el que hacen eso. ujú, Cuando me miras así, Añés, empieza a decir Marta, así como, pues así, haciendo inventario, mirando qué llevo encima, que está como siempre, que ha cambiado. Pero no estoy haciendo inventario. El color del jersey favorece a tus ojos. No me has dejado terminar. Me siento observada. Y precisamente tengo que confesarte cuánto bien me hace ahora mismo tu mirada. Continúa hacia el norte y se detienen en mitad del paisaje que abarcan las vías del tren. El sol se está poniendo tras la colina de Humboldt y el bosque se ve totalmente negro. ¿Has estado alguna vez allí arriba?, pregunta Inés a Marta. No. Podemos ir juntas alguna vez. O espera. He estado una vez con Martin. No sabía que quedaba tan cerca de tu casa. Era primavera. Tenía un aspecto totalmente distinto. Ahora el bosque parece un pubis peludo boca abajo, ¿verdad? Añés no se atreve a confesar con quién fue de paseo hasta allá arriba. Había habido con Esteban. En vez de bajar por Benbrucke, descienden por las escaleras hacia la arboleda de los cerezos. Van por el sendero que fue frontera, trenes a un lado de los cerezos, huertas al otro. El sol en la cara de las dos amigas. ¿Sabes qué, Añés? He estado mal acostumbrada. Siempre que he vivido con alguien nos hemos arreglado bien. Pensaba que no había razón para que la convivencia no funcionara. Vivir contigo es muy fácil. La casa de París la compartí con mucha gente y siempre me salió bien. A mí nunca me ha importado en qué estado se encontraban las sábanas de Fabio, pero no quiero las de Martin y he comprado otras. ¿Y cuál es el problema? ¿Recuerdas que una vez me despertaste y me preguntaste, Marta, ¿es insoportable vivir conmigo? Yo te dije que no era masoquista y que si Bruno pensaba que vivir contigo era insoportable, ¿por qué se había pasado tantos años viviendo contigo? Pues eso mismo me pregunto yo ahora, ¿por qué vivo con Martin? ¿Y por qué me dijo que viniera a vivir a Berlín? Pasan a Bedin por debajo de las vías del tren y Agnès le enseña a Marta la antigua bolera. Ese tramo de la acera está repleto de bicicletas. Hoy está alquilada para una celebración, pero si no, sirvo desayunos aquí los fines de semana. ¿Desde cuándo? Un par de semanas. Agnès reduce el tiempo que lleva trabajando en el Kugelbahn. No me habías dicho nada. No tiene ningún misterio, Marta. Preparar cafés, llevar los platos a las mesas, cobrar. Agnès acompaña a Marta hasta la estación de tren. Cuando me necesites, llámame, le dice. muchas gracias. Bueno, pues un pasaje sobre
otra vez los temas de los que estamos hablando, la relación de Agnès y Marta, sus relaciones que las mencionan con sus parejas o con algunas de sus parejas, los problemas. Y como telón de fondo a todo eso, pues la ciudad de Berlín, ¿no? Y los paseos por Berlín y la importancia que tiene Berlín en tu trabajo. Bueno, al final los dos libros de los que estamos hablando, todas las historias o casi todas, bueno, hay menciones a otros lugares, evidentemente, pero casi toda la acción se desarrolla en Berlín y, y desde luego la imagen que das de Berlín es muy atractiva. O sea, a uno le apetece irse a visitar Berlín, que yo nunca lo he hecho, por cierto. Y a mí me da la impresión de que realmente, bueno, no sé si decir que es tu lugar en el mundo, Berlín, pero desde luego que te gusta mucho la ciudad, ¿no? Y me da la impresión, no sé, ¿tiene que ver el que te quedaras en Berlín con lo que estábamos hablando antes de, de intentar vivir más centrado en las relaciones personales que, que en el éxito, digamos, profesional o en el acumular dinero, digamos? ¿Tiene que ver con eso, con que Berlín es un lugar que cuando lo conociste, no sé, era un poco así o no? No sé, háblanos un poco de eso y de de la impresión que tengo yo de que Berlín ha debido de cambiar mucho en el tiempo que has estado tú ahí, precisamente en este sentido de la economía, ¿no? De cómo la economía organiza nuestras vidas, cómo nos empujan a trabajar, etcétera, ¿no? No sé si, si estas cosas están relacionadas como las estoy relacionando yo o no. Sí, como tú dices, cuando llegué yo, era una ciudad que a mí me apasionó. Mm, Me enamoré completamente de la ciudad. mm, Y ahora ya llevo ya eso, pues casi 25 años aquí y no estoy nada enamorada de la ciudad. mm. Podría tirarme horas hablando fatal de ella, no lo voy a hacer. Pero me enamoré tanto que me permite hoy seguir viviendo aquí, ¿no? Bueno, pues cuando llegué, sí, hemos dicho que cambió mucho, claro. Cuando llegué yo en el 99, pues todavía Berlín tenía muchos espacios libres. Mm, lo de tener muchos espacios libres significaba que la vida era barata. O sea, había pisos en los que se podía vivir y además de pisos había espacios y se estaba construyendo mucho ya, pero todavía había mucho espacio libre que la gente usaba para juntarse. Hacían fiestas, hacían conciertos, hacían teatro, hacían danza, hacían cocinas populares. Ponían un taller de bicis en el que tú ibas con tu bici y te ayudaban a arreglar la bici. Había un sinfín no sé, de propuestas creativas de cómo usar ese espacio. Lo que no había era dinero, no había trabajo. Entonces, yo creo que se juntó mucha gente en esos años que no estaba buscando hacer carrera profesional. Y en esos años yo creo que la gente que sí que ya tenía ganas quizá de ponerse a trabajar en algo ya como más serio, se tuvo que ir, porque ese tipo de puestos de trabajo en esa época, estoy hablando de los años cero, no había en Berlín. Y el alcalde de esa época tuvo una frase que se hizo muy famosa, dijo, eh, Berlín es pobre pero sexy. Mm, Y bueno, es una frase que para que la diga un alcalde es un poco complaciente porque, claro, había mucha precariedad, pero mm, una razón tenía, ¿no? Y ahora ha cambiado, ahora hay trabajo, hay dinero, pero la vivienda es imposible. Ha venido mucha gente, estamos, supongo que no a los niveles de Londres, pero la problemática que yo siempre había escuchado de Londres, de que la gente no puede vivir en el lugar en el que trabaja, ¿no? Y ahí estamos ahora. mm. Estáis ahí ya. Londres, bueno, yo tampoco he vivido ahí, pero sí, viviendo en el país cuya capital es Londres.
bueno, a veces aquí decimos que en realidad Londres es otro lugar. O sea, Londres no tiene que ver con el resto de Inglaterra, es otra cosa. Y parece que tiene mucho que ver porque tiene mucho de cierto, porque hablando de vivienda, por ejemplo, debe ser un infierno intentar vivir en Londres y la gente, bueno, se ve abocada a intentar todo tipo de artimañas, habrá que decir, para vivir en Londres. O sea, compartir pisos no ya solo entre gente joven, ahora ya compartir pisos familias enteras parece que tienen que hacer cada vez más y no sé, cosas que asustan, ¿no? Y dices que Berlín está yendo en esa dirección o... Y entonces la pregunta que se me ocurre ahora es, claro, esta comunidad, digamos, comunidad de cuidados, ¿no? Que tú describes en Berlín, ¿verdad? Que es una comunidad de gente que son amigos, que celebran su amistad, claro, pues se van de fiesta, a bailar, a conciertos y lo que sea, a los bares y tal. Pero luego también hay, en tus historias se ve que, no sé, hay mucha gente que tiene esa bondad, esa buena voluntad de ayudar al, no sé, al miembro de la comunidad, digamos, ¿no? Al ciudadano que vive, pues no sé, junto a ti. Y entonces se me ocurre preguntarte si estás viendo que este tipo de vida está encontrando más obstáculos cada vez con la dirección que está tomando la ciudad, ¿no? Hacia ese modelo económico más neoliberal, habrá que decir, en el que lo que importa es el dinero y acumular y que cada cual salve su pellejo como pueda. No sé, es más difícil ese tipo de comunidad que tú parece que, que has querido describir en tu literatura. ¿Es más difícil ahora o cómo lo ves? ¿Es posible todavía eh, encontrarse ese tipo de actitudes en la gente en Berlín o empieza a cambiar? Bueno, es posible, pero sí creo que la tendencia es otra, Mm, desgraciadamente. mm, Pero digamos que sí hemos vivido un periodo así, y por eso es mm, un poco triste, ¿no? En qué dirección ha ido el cambio, porque pues, de ser una ciudad con una identidad muy especial en ese sentido, se ha convertido en una ciudad normal, homologada con cualquier otra. mm, Mm, ujú, Bueno, digamos que lo que yo cuento en la novela es un alegato, ¿no? De otra forma de poder relacionarse, mm, como decía antes, de estar más disponibles en vez de estar tan ocupados, ¿no? mm, Y, mm, bueno, por ejemplo, hay un personaje, una vecina de Añés, que sabemos que escribe cartas a la gente que está en la cárcel para que tengan contacto mm, con el mundo exterior. Precisamente la semana pasada conocí a una mujer que me contaba que lo había hecho durante muchos años, ¿no? Y no como trabajo remunerado, sino de forma voluntaria. Había ido, o sea, iba a visitar a gente que no conocía a las cárceles simplemente para que esa gente tuviese contacto con el mundo exterior, ¿no? mm, Y creo que ahora mismo pues, que la gente pueda tener, digamos, actividades de voluntariado, pues no es fácil, porque estamos todos como muy al límite, mm, como al borde del burnout en todo momento. mm. Así nos va. Así nos va, sí. Yo suscribo tus palabras al 100%. Es increíble cómo están las cosas. Sí. Y yo siempre me quejo de falta de tiempo para todo. Yo creo que es una excusa quizá un poco barata, pero sí. Eh, ¿Nos Nos, quieres leer un pasaje? Sí, perdona. nos falta el tiempo. Mm, O sea, yo creo que tendríamos que trabajar menos en sí. nuestros trabajos remunerados y necesitamos más tiempo para cosas realmente importantes, que nos tenemos que plantear eso, en Mm, cómo queremos relacionarnos eso, no solo con nuestras amistades, que por supuesto, o sea, mm, también necesitan tiempo, pero con nuestros vecinos, con la gente con la que convivimos, ¿no? mm, Una cosa mm, que está en nuestras manos, bueno, quiero decir, no la está si nos obligan a trabajar dentro de un modelo que quizá no está mm, en nuestras manos cambiar, pero creo que merece la pena luchar en esa dirección
y ver un poco digamos, el nivel de las relaciones personales del día a día como un instrumento de cambio. Mm, A nivel internacional y política exterior tenemos poca capacidad de poder cambiar algo. Pero en mm, nuestro día a día, en nuestras relaciones, podríamos plantearnos quizá qué queremos. mm. Cierto, cierto. Bueno, no sé, ¿te parece que nos leas otro pasaje más de tu trabajo? Bueno, a ver, voy a leer uno en el que precisamente, bueno, Swan, bueno, el título del capítulo lo dice todo. Se llama Agnès está enferma y Mm, Swan la visita. ujú, Swan está invitado a cenar con unos amigos y llama a Agnès para invitarla, pero Agnès coge el teléfono con un hilo de voz. No sabe cuánta fiebre tiene. Al día siguiente, al salir del trabajo, Swan va a visitarla con la compra hecha. En una olla grande que ha traído de casa, pone a cocer cebollas, zanahorias, un bulbo de apio, jengibre y un pollo entero. Abre de par en par la ventana de la habitación de Agnès para airearla y le pone una infusión en las manos. No has llamado a nadie, Agnieszka. ¿A quién voy a llamar? No puedo contagiar a Marta. Le cambia las sábanas de la cama y las introduce en la lavadora junto con la ropa sucia que ha traído de casa. Dejando la cazuela hervir suavemente, se sienta al otro lado de la habitación, en la silla azul que ha cogido de la cocina, con las piernas cruzadas y un cuaderno. Bueno, luego charlan un rato hasta que Agnès se queda dormida y no se despierta ni con el timbre. Max viene a poner la lavadora con una pequeña tetera de cerámica. Swan saca sus ropas y las sábanas de Agnès de la lavadora. Max mete las suyas y se sientan juntos en la cocina a tomar el té. Swan sabe apreciar el té que ha traído Max. Max es vecino de Agnès. mm. Suena el teléfono y Swan tiene una breve conversación en vietnamita. Mi madre se excusa por haberse calentado delante de Max. Me saca de quicio. Mira la hora. Saca el pollo del caldo, lo trocea, lo devuelve a la cazuela. Añade sal y pimienta. Limpia la tabla de la cocina. Anuda la bolsa de basura y le estrecha la mano a Max. Oye, se me hace tarde. Esta chica está enferma. Ven mañana para ver cómo se encuentra y prepárale una infusión. Mm, eso. Bueno, pues eh, tengo, digamos que unas pocas cuestiones más que hacerte, unas pocas preguntas más que hacerte, y tienen que ver con el tema de, bueno, de que, bueno, estás viviendo en Berlín, pero como vasca, al final, ¿no? O sea, tú estás viviendo en el extranjero, aunque ya quizá hayas perdido un poco esa noción después de tantos años, ¿verdad?, de vivir en Berlín. Pero sí me parece que en tu trabajo esta condición de migrante, digamos, es, es constituyente de lo que tú estás escribiendo, de lo que tú estás expresando, ¿no? Eh, no sé, se hablan, pues Schwann, me comentabas ahora, hablabas sobre Schwann y en un momento hablando de las raíces, Schwann es vietnamita y, bueno, huyó de la guerra, ¿no? Creo entender. Como parte de su familia también, y terminaron en Berlín. Eh, bueno, hablando de las raíces, con Agnès y Marta, dice Schwann que si se ponen a hervir el tiempo suficiente, se ablandan. Bueno, esta es mi traducción. Yo no he tenido acceso al libro traducido al castellano, pero dice algo así como si se ponen a hervir el tiempo suficiente, las raíces se ablandan. Y hablando en otro momento de la novela de la posibilidad de regresar, Marta y Agnès, las dos son, bueno, una es navarra y la otra es del País Vasco, de la comunidad autónoma. Eh, y hablando de la posibilidad de volver, le dice Marta a Agnès que lo más difícil es aceptar que en realidad no se desea volver. O sea que esta condición de estar viviendo en el extranjero está siempre presente, ¿no? En muchos de tus personajes, en los principales, y eso hace que sea también algo muy presente en las historias que cuentas. No sé,
¿Te parece que es así? Que esta condición de migrante al final es una de las características de lo que escribes. Y bueno, es parte de lo que escribo, creo que es porque es parte de mi identidad, ¿no? Una parte conflictiva de mi identidad, Mm, eh, que me interesa quizá entender y para entenderla, pues eso, volviendo a lo de las variaciones, pues mm, varío el tema en otros personajes para que me ayuden desde sus perspectivas a llevarlo mejor. mm. Y, ¿qué iba a decir? Sí, que, no sé, ¿tú qué Sí, has ido descubriendo respecto a esta relación que tienes con tu lugar de origen, con el País Vasco en este caso? Y al vivir tanto tiempo fuera, no sé, pones en voz de Xuan la idea de que las raíces, bueno, se ablandan. Es como que la importancia del lugar de origen, pues, va disminuyendo con el tiempo según continúas viviendo fuera, en el extranjero. Que ya llamarlo extranjero, me imagino que tampoco te resultará a ti. No sé, para ti Berlín no puede ser ya extranjero, ¿no? Es donde vives. No lo sé. ¿Cómo mm, cómo te relacionas con ambos lugares? Con el lugar de origen inicial, con el lugar donde vives, que ya es tan tuyo como el de origen seguramente. ¿Qué importancia tiene? ¿O tiene alguna importancia? ¿O tienen distintas importancias? No sé. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? bueno, a la vez tiene una importancia constante Mm, y a la vez no la tiene, ¿no? Y no diría que Berlín es el extranjero para mí, es mi casa también, claro, bien, pero sí diría que, digamos, la condición de extranjera, eso es algo mío, sí, eso ya no es Berlín, sino mi condición de extranjera, no me la quito. ya, Aunque tenga muchos años viviendo aquí, aunque conozca la ciudad, aunque conozca la historia, conozca mucha gente, tenga una red de amistades, hable mm, el idioma muy bien, esa condición de extranjera la llevo conmigo. Y, mm, y bueno, digo mi casa también, porque yo cuando voy al País Vasco digo me voy a casa. claro, Y, sí, ya. O sea, te vas a casa cuando vas al País Vasco. Dices sí, eso en Berlín, dices me voy a casa. sí. Y en el País Vasco dices cuando te vas a Berlín me voy a casa. No digo me voy a También. casa, Ah, te vas a Berlín. Mm, pero Berlín es mi casa. pero es tu casa. Quiero decir que sí, sí. No, esto a mí también me interesa mucho, ¿eh? También, pues, de alguna manera, al final yo también llevo, en fin, llevo mis añitos viviendo fuera del País Vasco, en este caso también, aquí en el norte de Inglaterra, y es una cosa que también forma parte de constante, ¿no? De mi experiencia de vida, ¿no? Al final. Eh, bueno, no es exactamente el no saber cómo encajar en esta em, relación entre los dos lugares, el de origen y el que has elegido para vivir, ¿no? Pero sí que es algo que uno lo tiene ahí constantemente, yo creo, y me parece que te pasa a ti. Y imagino que no ocurre tanto, no le pasa tanto, evidentemente, a la gente que vive donde ha nacido, a los que no han emigrado, digamos, o los que no han emigrado. Pero, y poniéndome un poco filosófico, a mí sí me da por pensar que al final esta condición de migrante hasta cierto punto se puede aplicar a cualquier persona y leyendo tu trabajo precisamente, esta idea me venía quizá más eh, viva, ¿no? Esta idea de, bueno, pero al final no somos todos de alguna manera migrantes, no somos todos de alguna manera, no estamos todos de alguna manera intentando encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y no nos cuesta a todos un poco, aunque no nos hayamos mudado del lugar donde nacimos. No sé si, no sé cómo ves esto. Entonces, te escucho y es un pensamiento que yo conscientemente no he tenido escribiendo la novela, pero me parece interesante que a ti te surja en la cabeza esa. Mm, Y me venía a la cabeza una novela de Anna Segers, una alemana que se exilió a América pues, con la época nazi
y tiene una novela que en alemán es In Transit, o sea, en tránsito, donde llegan a la ciudad de Marsella en 1940, pues de todos los lugares de Europa, gente que está intentando salir, ¿no?, de Europa y está intentando hacer papeles de tránsito para salirse. Y aunque ella esté hablando de una situación concreta y muy dramática, ¿no?, de gente que se está yendo porque ve o sea, que es cuestión de supervivencia, súper dramático, y es toda esta gente en Marsella contándose sus historias de vida. Y aún así, uno leyendo, bueno, yo por lo menos también tenía esa sensación que dices tú de, bueno, esta me está contando la historia de esta gente que se está yendo al exilio, pero no estamos todos en tránsito, no es toda vida un tránsito, un paso por el mundo. No necesitamos todos el contarnos las historias y sobre todo que haya gente que las escuche. Creo que aunque no se diga, a veces pues, es lo que le resuena luego a uno en la cabeza. Sí, yo poniéndome, no sé si pedante, pero académico, yo sí diría que esta idea es un poco lo que yo percibo como lo que se suele decir en literatura, la poética de una autora. Tu poética tiene que ver mucho con esto de intentar encontrar un lugar, ¿no? Y esto es a través de las relaciones personales y a través también de los casos de los que emigran, ¿no? Se van a otro lugar a buscar lo que quizá no han encontrado. Por ejemplo, Añés quizá no encontró con Esteban, no lo sé. Y eso tuvo que ver para que se fuera a vivir a París, etc. Y hay otras razones por las que la gente pues, puede decidir vivir en otros lugares, pero al final da la impresión de que sí están buscando. Y esa búsqueda puede que se dé, como estamos diciendo, yo creo que sí, ¿eh? A mí me da la impresión de que puede que se dé esa búsqueda, incluso aunque no te muevas del lugar del que has nacido. O sea, allí también estás buscando un lugar. Bueno, lo dejamos ahí, si quieres. No sé si te apetece, antes de que demos paso a si hay alguna pregunta de la audiencia o te apetece leer un pasaje más, o no sé si le has preparado algún pasaje más, Irati. Y otro también bien cortito, Vale, venga, vamos. esto de los sitios, Sí, ¿cuándo están hablando? Es otro paseo, en este caso es el paseo de Swan y Añés, en el que Swan dice lo de las raíces, que ya está. ajá. eh, están viendo unos árboles y, bueno, o sea, según van paseando, y Swan comenta, y piénsalo, bajo tierra la maraña es igual de grande, dice Swan mirando esos cuerpos nerviosos. Las ramas tienen un espejo subterráneo. ¿Tú qué opinas de las raíces? ¿De las raíces? Saca el termo de su bolsa de lino, que si las hierves suficientemente tiempo se ablandan. ¿Quieres té? Swan recuerda que cuando Añés se presentó, le dijo, adoro la mar. ¿Sabes qué pensé? ¿Por qué alguien que viene a vivir a Berlín me cuenta que ama la mar? Ya me lo dijo Esteban, que París no tenía mar. En París no tienes esto, le dijo, mirando al mar. Y Añés entendió que esto era el mar. Si se había referido al mar y ahora no está segura, ¿qué era el mar? Algo que amaba, algo que en París y en Berlín no tenía. Añés piensa que durante todos estos años le ha faltado Esteban. Ha cubierto un hueco con Esteban. Ha puesto a Esteban en el lugar del mar, pero tuvo a Esteban a su lado mirando al mar. Esto podría referirse a un lugar desde donde mirar al mar, un lugar para escuchar el sonido del mar. Y Añés decide que dejará a la voz del mar llevarse a Esteban. Muy bien, muchas gracias. Y ya son las 7:10. Yo voy a dejar de preguntarle cosas a Irati porque nos podríamos eternizar, así que no sé si hay alguien en la audiencia, no sé si también por el chat, que tenga interés en hacer alguna pregunta.
Yo sí tengo una pregunta. La verdad que Adelante. primero, muchísimas gracias a los dos porque ha sido fantástica la conversación que habéis tenido y la verdad que nos ha llevado a través de la obra de Irati, yo creo que nos lleva a reflexionar sobre muchos temas de gente que vivimos fuera, ¿no? De la relación de la ciudad, de la inmigración. Pero voy porque esta tarde he escuchado un podcast de Irati en el cual decía, o una entrevista que le hacían, que decía que ella misma se tradujo la obra Luces de Invierno, ¿no? Y aquí en el Cervantes, en este último año, llevamos trabajando bastante, bueno, la relación de la traducción de la obra, ¿no? La relación de autor con traductor. Y como gran parte de lo que la conversación se ha basado en relaciones, mi pregunta es cómo ha sido la relación de la Irati escritora con la relación de la Irati traductora, ¿no? Porque por experiencias o por conversaciones previas con otros autores sé que muchas veces, pues digamos que es un reto, ¿no? El autotraducirse, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Con qué retos te ha planteado? Bueno, lo primero, creo que es importante hacer el apunte de que no lo traduje sola. La traducción la hizo un poeta vasco, ¿Mm? Jon Gerediaga, y bueno, él hizo, digamos, el grueso del trabajo y en un momento que ya tenía, digamos, un primer esbozo, yo me incorporé al trabajo y la última fase ya la trabajamos juntos. Y bueno, mucha gente que dice que no se imagina traduciéndose a sí mismos, pero yo el problema que tenía era que no tenía tiempo para traducirlo, otra vez el tiempo. Y bueno, pues con la ayuda de John, pues llegué a poder hacerlo. He tenido recientemente otra experiencia completamente diferente. Una mujer escocesa que lleva muchos años viviendo en América. em, bueno, le cayó en manos el libro Luces de invierno y se propuso traducirla en inglés. Y se ha pasado ahora 6 meses conmigo, bueno, no conmigo, se ha pasado 6 meses en Berlín trabajando en la traducción con una beca y nos hemos encontrado, eso sí que en este caso es una tradición de ella. Mm. Y digamos que mi involucramiento, o cómo se dice, no sé, o sea, la forma en la que yo me involucro en esta vez es simplemente que quedábamos pues cada semana y íbamos mirando pues qué dudas tenía o yo incluso detectaba cosas que pues que habían sido malentendidas y tal y, y ha sido fantástico. O sea, ha sido fantástico la relación que dices con una traductora que, no sé, también me parece tan emocionante que le dedique su tiempo a traducir mi novela. Y nos hemos arreglado muy bien. El tiempo que ha estado aquí o sea, en Berlín trabajando en eso ha puesto mi vida patas arriba porque ha venido y ella conoce un montón de gente en Berlín que tiene que ver con el mundo de la literatura y me ha puesto en contacto con muchísima gente y ha sido un torbellino de meses con ella. Sí, muy gratificante. Ya, suena fantástico. O sea que ella se acercó a ti. ¿Cómo se llama esta traductora? Samantha Schnell. Samantha Schnell. Smith. Y, y entonces imagino que se acercó a ti pues porque le gustó tu novela, Ujú. evidentemente. Ujú. Ha debido de, hombre, habéis debido de tener el tiempo suficiente para que ella te explique por qué le ha gustado tu novela. No, no te voy a pedir que nos des esas explicaciones, pero Para mí evidentemente. se queda un poco misterioso, ¿no? Porque alguien toma una decisión. No, a mí no me sorprende nada, Irati. A mí me encanta cómo escribes y lo que escribes. A mí me gusta mucho. Y no me sorprende nada que haya ocurrido esto. No me sorprende nada. Eh, y te lo decía el otro día cuando me lo comentabas por email, que no es nada fácil hoy en día que te traduzcan al inglés y, y menos proviniendo de una literatura minorizada, una literatura pequeña, digamos, la literatura vasca en euskera, aunque te hayan traducido al castellano, pero aún así no es fácil. El salto al inglés
es muy complicado hoy en día y sigue siendo en general sigue siendo una señal de la calidad del trabajo. No siempre, pero en este caso sí, en este caso está claro. Y viene por el hecho, por eso te preguntaba un poco, o buscaba la confirmación. A esta mujer, Samantha, le debe haber gustado mucho tu trabajo y no me extraña. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. En el chat no hay nada. O alguien que quiera intentar una pregunta. O si no, yo por mi parte lo dejaría ahí. Carlos, no sé cómo lo ves. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Gorka, como siempre, fantástico, muchísimas gracias Irati, la verdad que espero que a las personas que hayan asistido y también a las personas que nos puedan ver en el canal de YouTube próximamente, pues les entre las ganas de leer tu fantástica obra, la verdad que es genial, ¿no? Mm, Es Lo muy recomendable, lo es. Muy totalmente. recomendable. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento que tengamos de conversaciones sobre literatura vasca contemporánea. Un Muy saludo, bien. buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches.